El malteado. El objetivo del malteado consiste en generar las condiciones para que inicie la germinación de la semilla y que se formen, durante este proceso, las enzimas y se produzcan los cambios necesarios en la estructura molecular de los componentes de la semilla para obtener de ella la mayor cantidad de moléculas de azúcares fermentables y nutrientes básicos para la levadura. Luego, debe detenerse esta germinación para que la planta que está creciendo no consuma los azúcares del grano. Para convertir el almidón en azúcar es necesario que el grano posea una alta actividad enzimática. Por ello, la cebada es el producto estrella para el malteo, ya que posee mayor actividad enzimática que ningún otro tipo de grano. El grano malteado suele ser de cebada por la gran actividad enzimática que tiene, el bajo nivel de proteínas, el color y el olor tan característico. Sin embargo, también pueden maltearse otros tipos de granos como el trigo, el centeno, entre otros. Cada año se producen alrededor de 15 millones de toneladas de malta a partir de cebada, y alrededor del 94% de esta cantidad es usada en la industria cervecera. Por otro lado, la planta de la cebada pertenece a la familia de las gramíneas. Todas las cebadas se integran en el género Hordeum, dentro del cual se encuentran Hordeum distichum. Es la planta que produce cabeza de 2 hileras. Produce granos más gruesos y uniformes, por ello se utilizan para la elaboración de maltas primordialmente en países de Europa. Hordeum vulgare, planta que produce cabeza de 6 hileras. Posee un alto potencial enzimático y son preferidas en cervecerías de México, Estados Unidos y Canadá. Conozcamos un poco más de nuestro grano de cebada. La cebada tiene partes importantes, como son la cáscara, el pericarpio y epicarpio, la capa de aleurona, el endospermo, el embrión, las raicillas, la plúmula, el escudillo y el escutelo. Pero hablemos por separado de cada una de estas partes y qué es lo que contienen. La cáscara es la parte protectora externa del grano. Puede ser plegada o suelta según la variedad. Es más gruesa en la zona que protege el germen y más delgada en el extremo opuesto. Las cebadas de 2 hileras tienen la cáscara más delgada en comparación con la de 6 hileras. Está constituido por celulosa, hemicelulosa, que es la fuente principal, y lignina. El pericarpio y epicarpio son capas que están inmediatamente debajo de la cáscara. El pericarpio es la parte más externa del grano, es la capa que protege el fruto. El epicarpio es una membrana semipermeable que cubre todo el grano y que impide el paso de ácidos alcalis, sales disueltas y la mayoría de las sales ionizadas. Esta capa ayuda al paso del agua difundiéndola y contiene lípidos. La capa de aleurona, a diferencia del endospermo, estas células se hallan vivas y tienen una intensa actividad enzimática. Es rica en fibra, proteínas, triglicéridos y azúcares. Contienen vacuolas para almacenar proteínas llamadas cuerpos proteicos, encerrados en una única membrana. La función principal es la síntesis y liberación de enzimas hidrolíticas. Después de cumplir con esta función, las células de la capa de aleurona sufren una muerte celular programada. El endospermo es la reserva alimentaria de la planta. Está formado por una masa de células de paredes delgadas que contienen granos de fécula adheridas a un carbohidrato. Contiene almidón insoluble, que es la reserva del alimento que utilizará el germen del grano en desarrollo. También es rico en nitrógeno, alrededor de 1.4 y 1.8% del peso seco. Este se encuentra de forma de proteína enzimática y proteína de reserva. Está formado por 2 tejidos endospermo, amiláceo y la capa de aleurona. Embrión o germen. Aquí se produce la mayor absorción de agua por parte del grano. Es una estructura viva que contiene una elevada cantidad de proteínas y ácidos nucleicos. Produce raicillas y la plúmula de la planta en desarrollo. Aquí las reservas del endospermo son sintetizadas dentro de los tejidos de la planta en crecimiento. El escutelo. Transporta las materias nutritivas del endospermo al embrión en desarrollo. Conociendo las partes estructurales de lo que es la semilla de cebada, podemos entender cómo se lleva a cabo la transformación de la cebada en malta. Este proceso dura aproximadamente 8 días
y se desarrolla en 4 etapas principales. 1. Selección y limpieza del grano. Se realiza en base a propiedades organolépticas y consiste en comprobar si el grano posee un tamaño uniforme. Por otro lado, la limpieza consiste en eliminar cualquier sustancia ajena como granos dañados, vanos, inmaduros, verdes o chupados que puedan existir, así como también la eliminación de basura, piedra, tierras, etc. 2. El remojo. Es una fase crítica del malteado, debido a que el remojo depende en gran medida de la capacidad de germinación del grano, el cual consiste en suministrar agua al interior del grano con el objetivo primordial de incrementar su humedad hasta un 45%. La capacidad de hidratación de la cebada depende de la variedad, del tamaño del grano, la cantidad de remojar, la temperatura y el tiempo de remojo. El remojo consta de 2 fases importantes, los periodos de inmersión y los periodos de oxigenación. El oxígeno es necesario porque la respiración del embrión aumenta significativamente, lo que crea una demanda importante de este gas en el agua de remojo. Esta etapa se lleva a cabo en un periodo de 2 a 3 días a 16 grados centígrados, con descensos de aire de 6 a 8 horas. Al final del remojo, el germen y las raicillas nacientes denominadas radículas comienzan a aparecer. La germinación. Su objetivo es generar nutrientes, principalmente azúcares y aminoácidos, mediante la modificación del endospermo, lo cual ocurre por el desarrollo, distribución y acción de las enzimas alfa y beta amilasas, las proteasas, arabinosilasas y beta glucanasas. La germinación de la cebada es controlada mediante la estabilización de la humedad de la muestra, la cual debe mantenerse alrededor del 42%, con suministros de oxígeno y la eliminación del exceso de calor generado por la respiración de la semilla. La actividad enzimática se manifiesta por la aparición de las raicillas en un extremo y el avance por debajo de la cáscara de la acróspira. A este crecimiento de raicillas y acróspira se le llama desagregación. La germinación se lleva a cabo alrededor de 16 a 20 grados centígrados por aproximadamente 5 días. El secado es la aplicación de calor después de que ha culminado la fase de germinación, con el objetivo de detener la degradación del almidón y reducir la humedad hasta un 2 o 5%. Con ello, logra mantenerse la estabilidad de la malta durante la fase de almacenamiento. Se detiene la actividad enzimática sin destruir las enzimas. Se inicia a temperaturas bajas de 35 a 50 grados centígrados y se van incrementando hasta llegar a 75 grados centígrados para elaborar maltas claras y hasta 100 grados centígrados para elaborar maltas obscuras. Y para maltas caramelo la temperatura más baja se mantiene constante. En esta etapa se acentúan considerablemente los sabores. Después del secado, se retiran las raicillas formadas durante la germinación, pasando el grano por plataformas vibratorias o simplemente con la mano. Al estar el grano seco, las radículas se desprenden con facilidad. Estas se utilizarán en la formulación de alimentos para ganado debido a su riqueza en proteínas. Pero, ¿qué componentes contiene la cebada y qué son importantes en el malteado? Los componentes de la cebada son importantes en la etapa del malteado, ya que son esos componentes los que actúan para que la semilla germine. Durante la germinación solamente un 15% del total del almidón es hidrolizado para ser consumido por el embrión. El almidón está compuesto por unidades de amilosa y amilopectina. La amilosa es un polímero de cadena recta y ocupa del 20 al 25% del almidón de la cebada. Puede ser hidrolizada completamente a maltosa por la acción combinada de beta-amilasas y otras enzimas denominadas isoamilasas. La amilopectina, polímero ramificado, supone del 75 al 80% del embrión de la cebada. La celulosa actúa como sustancia estructural. Este polisacárido es insoluble y no hidrolizable por las enzimas generadas durante el malteo. Los azúcares. La sacarosa y la rafinosa son azúcares principales que se encuentran en el grano de cebada. Estos azúcares incrementan considerablemente después del malteado, generándose maltosa como principal producto. Las gomas. Se trata de los beta-glucanos y pentosanos y arabinoxilanos, que son solubles en agua caliente.
Las semicelulosas. Esta fracción se refiere al porcentaje de beta-glucanos 80-90% y pentosanos del 10 al 20% que son insolubles en agua caliente. Los beta-glucanos son polímeros lineales, se encuentran en las paredes celulares del endospermo hasta del 70 al 95% junto con otros pentosanos. Otra pequeña cantidad procede de la cascarilla. Los beta-glucanos se encuentran estrechamente unidos a las proteínas en las paredes celulares del endospermo. Los lípidos constituyen alrededor del 3 al 4% de la masa total de la cebada. Se tratan principalmente de triglicéridos y ácidos grasos libres. Se encuentran en el embrión y en la capa de aleurona. Monofenoles y polifenoles se encuentran en pequeñas cantidades en la cáscara, pericarpio y la capa de aleurona. Las vitaminas y minerales, algunos minerales se encuentran en la capa de aleurona. La cebada también posee vitaminas del complejo B, elementos vitales para la fermentación. Las vitaminas se distribuyen en el embrión y la capa de aleurona. ¿Pero qué pasa bioquímicamente durante las etapas del malteo? Bien, durante el remojo, la absorción del agua por la semilla es el primer paso de la germinación, sin el cual el proceso no puede darse. El agua tiene que penetrar una membrana permeable, la cual presenta una alta concentración de sustancias en uno de los lados. Desencadena una secuencia de cambios metabólicos que incluyen la respiración, la síntesis proteica y la movilización de reservas. El agua penetra por el embrión, el cual se hincha ocupando los espacios capilares. Esto produce una presión de imbibición, de fuerza considerable, la cual llega a alcanzar valores de cientos de atmósferas. Esta presión puede llevar al rompimiento de la testa durante la germinación. En las semillas, el principal componente que se imbibe de agua son las proteínas. También participan otros compuestos como los mucílagos y la celulosa. En la germinación, el embrión es la parte de la semilla de la cebada que se desarrolla durante esta etapa, ya que requiere de nutrientes como carbohidratos, los cuales constituyen alrededor del 80% del grano de cebada, el almidón, que es el componente más importante y ocupa un 65% del total. No obstante, las paredes celulares de la cebada contienen matrices de microfibrillas compuestas de polisacáridos como celulosas y hemicelulosas. El contenido de azúcares sencillos es mínimo, aumentando después de los procesos de malteo como resultado de la degradación enzimática del almidón y de los otros polisacáridos. El proceso de germinación es controlado por el embrión, que genera ácido giberélico, el cual penetra al interior de cada capa de aleurona, donde se disparan las enzimas que van a digerir las proteínas a aminoácidos. Las giberelinas estimulan síntesis de enzimas hidrolíticas de las moléculas del endospermo. Estas enzimas, junto con otras enzimas de la aleurona, se mueven hacia el endospermo, el cual es degradado, para mandar señales a la capa de aleurona. 24 horas después, el escutelo también empieza a sintetizarlo. El coleóptilo del embrión en crecimiento comienza a sintetizar el ácido indolacético, hormona que tiene como función inicial la diferenciación del tejido vascular. Justamente a través de este tejido vascular se transporta el ácido giberélico hacia la capa de aleurona. Por lo tanto, son dos las hormonas que intervienen en el control de la movilización de reservas del endospermo: el ácido giberélico para la producción de enzimas y el ácido indolacético para ayudar al transporte del ácido giberélico. Poco tiempo después de que el embrión ha iniciado la germinación, el endospermo, que ahora son células muertas llenas de granos de almidón y de algunas proteínas, se empiezan a disolver. Las paredes celulares se degradan, las reservas en forma de proteínas se hidrolizan para formar aminoácidos y el almidón también se hidroliza para formar azúcares reducidos, los cuales se convierten en sacarosa para ser transportados al embrión. Todo este proceso se lleva a cabo mediante las enzimas secretadas por la capa de aleurona que rodea el endospermo. Las enzimas son proteasas, beta-glucanasas, fosfatasas, alfa-amilasas y beta-amilasas, que atacan la hemicelulosa de las paredes celulares. Todas ellas son secretadas hacia el endospermo y en solo 3 o 4 días lo licúan totalmente. Las enzimas son sintetizadas por la propia capa de aleurona en respuesta al ácido giberélico, excepto la beta-glucanasa, aunque aún no se conoce el proceso con detalle. En el secado se dan lugar múltiples transformaciones que producen un verdadero afinado organoléptico y enzimático, elemento indispensable para la elaboración de una malta de calidad,
si en un primer tiempo las reacciones bioquímicas se aceleran bajo el efecto del aumento de la temperatura, el descenso de la humedad detendrá poco a poco toda actividad enzimática. Cuando la humedad haya alcanzado un nivel suficientemente bajo, se aumentará la temperatura a 85 grados por algunas horas, cuyo objetivo será eliminar las moléculas causantes de malos olores y, al contrario, producir los compuestos aromáticos deseados. Todo el arte de secado tostado reside así en controlar reacciones a menudo complejas, como reacciones de Maillard, coloración, desnaturalización de enzimas, eliminación de malos sabores, etc. El método de secado también influirá en el tipo de malta buscado, como por ejemplo, las maltas claras o maltas base son sometidas a una deshidratación prolongada y a bajas temperaturas. Contienen gran contenido enzimático. Las Lager y las Pilsener son las más abundantes en la elaboración, porque son las que mejor fermentan. Por haber tenido un proceso de tostado más suave, cuanta más proporción de malta básica, más clara va a ser la cerveza. Son las maltas más claras de todas las que se utilizan para la elaboración de cervezas. Las maltas oscuras o caramel llevan una deshidratación rápida y a altas temperaturas. Tienen poca actividad enzimática entre ellas. Las más conocidas son las malta caramelo. Para crear este tipo de maltas, la malta verde no se seca, sino que pasa directamente a un tostador al finalizar la germinación. Las maltas especiales o torrefactas se usan para dar un color o aroma especial a la cerveza, ya que casi no fermentan debido a que han sido sobrehorneadas. Son de colores oscuros. Se agrupan aquí las maltas usadas para la cerveza negra o tostada. La malta cruda, así es como se denomina al grano semitratado o sin tratar, que se le añade al proceso de fermentación. Al igual que las maltas especiales, no se utilizan para fermentar, generalmente, sino que dan un sabor o aroma específico a cada cerveza según la intención del elaborador. Resumiendo todo este tema, pues básicamente maltear es iniciar la germinación y luego interrumpirla bajando la humedad del grano por medio de temperaturas altas. Bien, ya conocemos la etapa más importante para elaborar una cerveza, el malteo. Como ves, es una serie de cambios bioquímicos muy importantes. Ahora te invito a que veas el proceso de elaboración de cerveza, que también te va a llamar la atención. Muchas gracias.